Bienvenidos al canal Contabilidad para Oposiciones. Soy Tomás Casas, preparador, y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de la contabilidad de los arrendamientos. Vamos a ir primero al Plan General de Contabilidad, en concreto a la norma octava, para ver qué nos dice al respecto. La norma octava del Plan General de Contabilidad se titula Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. Lo primero que hace en la introducción de la norma es definirnos qué es lo que se entiende por arrendamiento desde el punto de vista contable. Dice lo siguiente, dice, se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo con independencia de su instrumentación jurídica por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Bien, esa es la definición. La definición de arrendamiento, digamos que con definiéndonos lo que es el aspecto jurídico, de acuerdo y en este caso, bueno, pues las contraprestaciones que se dan entre ambas partes, entre arrendador y arrendatario. La cuestión contable viene indicada a continuación, en el siguiente párrafo, la cuestión más importante, dice la calificación de los contratos, desde un punto de vista contable, ¿no? Dice como arrendamiento financiero u operativo, depende de las circunstancias de cada una de las partes del contrato, por lo que podrán ser calificados de forma diferente por arrendatario y arrendador. Es decir, que el que un arrendatario lo califique como financiero no obliga al arrendador a calificarlo de la misma manera. Bien, por lo tanto, vemos que hay una doble posibilidad, es decir, una calificación del contrato como financiero o como operativo. Nosotros vamos a analizar desde el punto de vista contable ambas opciones, ¿no? La primera de ellas es la que se refiere al arrendamiento financiero. Dice lo siguiente, ¿qué es un arrendamiento financiero? Bien, dice el plan que cuando de las condiciones económicas de un acuerdo se deduzca que se transfieren, y esta es la clave, que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como arrendamiento financiero. Es decir, que partimos de la base de la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercer dicha opción. Claro, si se ejerce la opción, se transfiere la propiedad. También se presumirá, salvo prueba en contrario, dicha transferencia, aunque no exista opción de compra, entre otros en los siguientes casos. Es decir, que lo primero que nos tenemos que plantear cuando estamos ante un contrato de arrendamiento es si existe o si no existe opción de compra. Si existe opción de compra, tenemos que analizar si se va a ejercer o no dicha opción, puesto que eso supone la transferencia de la propiedad y, por tanto, de los riesgos y beneficios, ¿no? Si no existe opción de compra, entonces habrá que estar muy atentos a ver si esa transferencia se produce o no. Y eso es lo que nos viene a detallar a continuación la norma octava, ¿no? Dice, en los casos en los que no exista opción de compra, vamos a comprobar si se presume que se transfieren o no los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Vamos a ver qué casos son los más importantes. Dice A, contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere o de sus condiciones se deduzca que se van a transferir al arrendatario al finalizar el plazo de arrendamiento. Bueno, que aunque no existe opción de compra, se puede inferir de la lectura del contrato que la propiedad del activo sí se va a transferir. Por lo tanto, que el arrendatario se va a terminar quedando con el activo, ¿no? Con el bien. B. Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo.
Bueno, en este caso tendremos que estar atentos a las características del contrato, al plazo del contrato y a la vida económica, es decir, lo que pensamos que ese activo va a poder producir, ¿no? Va a poder producir ingresos para la empresa que los tenga, ¿no? Que tenga la propiedad del activo. En el apartado C nos dice, en aquellos casos en los que al comienzo del arrendamiento el valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado. Es decir, aquí nos habla, fijaos, de pagos mínimos. Tened en cuenta que en muchos contratos de arrendamiento o muchos contratos de arrendamiento van acompañados de una serie de servicios y que por lo tanto no deben considerarse la parte nuclear del contrato de arrendamiento. Por eso nos habla de pagos mínimos. Es decir, vamos a quedarnos a la hora de hacer el cálculo solo con aquello que sea estrictamente el pago por el alquiler, por el arrendamiento de dicho activo. En el apartado D nos dice cuando las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad quede restringida al arrendatario. Bueno, a veces lo que se arrienda es una maquinaria muy especializada o un bien que solamente es utilizable por esa empresa o por muy pocas empresas más, con lo cual tiene muy poca salida en el mercado. En el apartado D nos dice el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario. En el F, los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario. Y en el G, dice que el arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo con unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. Bien, todos estos apartados, no lo perdamos de vista, están referidos a cuando no existe opción de compra y de ellos se puede presumir que a pesar de que no exista opción de compra, sí se han transferido o se van a transferir al arrendatario de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que nos dice, por lo tanto, la norma octava para poder calificar el arrendamiento como financiero o como operativo. En, en el siguiente apartado nos habla sobre qué tiene que hacer el arrendatario ante una situación en la que deba calificar el arrendamiento como financiero. Dice el arrendatario, en el momento inicial, registrará un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, es decir, un inmovilizado, un activo no corriente. Y un pasivo financiero, es decir, una deuda por el mismo importe, que será dicho importe el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Veis que nos vuelve otra vez a insistir en este concepto de pago mínimo, es decir, todo lo que sea superfluo no lo vamos a tener en cuenta para esa valoración. Dice, entre los que se incluye el pago por la opción de compra, hay que incluirla, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe que haya garantizado directa o indirectamente y si se excluyen las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. ¿Vale? Normalmente, al ser un arrendamiento, lleva IVA. Al ser un alquiler, desde el punto de vista fiscal, es una operación que lleva IVA. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, como dice la norma, vamos a hacer una valoración en el momento inicial de dicho activo, o bien por el valor razonable, o bien por el valor actual de esos pagos mínimos acordados, por el menor de ambos. Nos dice aquí al final del párrafo, dice, adicionalmente, los gastos directos iniciales inherentes a la operación, ojo, gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario deberán considerarse también como mayor valor
del activo. Para el cálculo del valor actual se utilizará el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares. Lógicamente, al tratarse en este caso de una financiación, de ahí que tengamos que reconocer un pasivo financiero, habrá una carga financiera, unos intereses, ¿no? Unos gastos financieros. Nos dice que la carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue aplicando el método del tipo de interés efectivo. Es decir, habrá que hacer un cuadro de coste amortizado y de ahí ir distribuyendo la carga financiera total mm, a lo largo del periodo que dure dicho arrendamiento. En cuanto a la contabilidad del arrendador, nos dice que el arrendador, en el momento inicial, reconocerá un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendatario, más el valor residual del activo, aunque no esté garantizado, descontados al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar correspondiente a intereses no devengados se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias también siguiendo el método del tipo de interés efectivo, es decir, realizando o elaborando un cuadro de coste amortizado en el que se distinga, en este caso, los intereses y las cuotas de amortización de la financiación. Bien, este primer apartado, por lo tanto, está dedicado por parte de la norma al arrendamiento financiero y cómo tiene que registrarlo el arrendatario y el arrendador. En el apartado 2 nos habla del arrendamiento operativo, es decir, si el arrendamiento no es financiero, ese es el primer análisis que hay que hacer, tendrá que ser calificado como operativo. Tened en cuenta que un arrendamiento operativo es un alquiler puro y duro, eh, registrándose, por lo tanto, como un mero gasto de explotación. Nos dice lo siguiente, dice, se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero. ¿Vale? Los ingresos y gastos correspondientes al arrendador y al arrendatario, respectivamente, ¿no? Derivados de los acuerdos de arrendamiento, serán considerados respectivamente como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen. Hay que aplicar, por lo tanto, el principio de devengo, independientemente de los flujos de efectivo que genere dicho contrato, ¿no? Imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, pasamos al apartado 3 de la norma, en la que nos habla de la venta de un activo, generalmente un activo no corriente, con arrendamiento financiero posterior. Dice lo siguiente, dice, cuando por las condiciones económicas de una enajenación, por ejemplo, una venta, conectada al posterior arrendamiento de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de financiación y, en consecuencia, se trate de un arrendamiento financiero, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá beneficios ni pérdidas derivadas de esta transacción. Es decir, se trata de que una empresa que normalmente, por motivos de su situación de tesorería o su situación financiera, ha decidido vender uno de sus activos, imaginaos un edificio o una máquina, em, a una empresa financiera que le entrega una cantidad de dinero a cambio, lógicamente, de recibir unas cuotas, porque la empresa que lo cede no, no se desprende de dicho activo, ¿vale? No se desprende de él, lo va a seguir utilizando. Solo que en este caso no va a ser la propietaria del activo, puesto que se lo ha vendido a la empresa financiera. Entonces, en este caso, lo que viene a decir el plan, que lo que hay, el fondo económico de la operación es una mera operación de financiación con la garantía del activo que se está cediendo, ¿no? Dice, adicionalmente, registrará el importe recibido con abono a una partida que ponga de manifiesto el correspondiente pasivo financiero. Por lo tanto, que no dé de baja ese activo no corriente y que
a cambio del importe recibido, reconozca una deuda, un pasivo financiero. Vamos a ver un ejemplo de este que trata este caso, ¿no? Dice, la carga financiera total se distribuirá a lo largo del periodo del plazo de arrendamiento, igual que hemos comentado antes, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Es decir, como se trata de una operación meramente de financiación, habrá que reconocer un pasivo y valorarlo a coste amortizado e ir reconociendo la carga financiera a lo largo del periodo. Bien, esto es lo que nos dice fundamentalmente la norma 8. Vamos a tratar esta norma, vamos a trabajar un par de ejemplos. Uno que trata de aplicar la primera parte de la misma, cuando lo que nos hemos referido al arrendamiento financiero, y un segundo ejemplo en el que vamos a ver justamente este tipo de operaciones de venta con arrendamiento financiero posterior, lo que se conoce como leaseback. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con los ejemplos. Mira, de este ejemplo está extraído de un examen de técnicos de auditoría y contabilidad, un apartadito dentro de dicho examen, en el que justamente pretende trabajar a nivel teórico esta norma, lo que hemos ido viendo en la primera parte de esta norma 8, ¿no? Dice lo siguiente, dice, indique, razonando su respuesta, si los arrendamientos descritos en los puntos siguientes dan lugar o no a la inclusión del bien arrendado en el activo de la empresa arrendataria. ¿Qué nos está queriendo decir? Si lo incluimos en el activo de la empresa arrendataria, significa que estamos considerando el arrendamiento como financiero. Y si no lo incluimos en el activo de la empresa arrendataria, es que lo estamos considerando como un gasto de explotación y por lo tanto como un arrendamiento operativo. Bien, nos da como referencia el tipo de interés del 6% cuando sea necesario para realizar los cálculos oportunos. Vamos a ir uno a uno, lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir contrastando con la norma para que nos sirva un poquito de consolidación y vamos a ver qué solución le damos a cada uno de estos apartados. Dice primero, nuestra empresa gestiona una línea de tranvías que conduce a una playa altamente concurrida. El acceso por carretera supone un esfuerzo considerable, pues es necesario caminar cerca de 3 kilómetros desde el lugar más cercano en que puede aparcarse el automóvil. Nuestra empresa tiene también la concesión de los 2 restaurantes existentes en la playa. Nuestra empresa arrienda 2 nuevos tranvías, pagando una cuota anual de 3.000. El contrato acordado es por 5 años, finalizados los cuales se contempla la prórroga del mismo, a voluntad del arrendatario, por un periodo adicional de 15 años. La estadística de uso de los tranvías pone de manifiesto que entre 20 y 22 años después de su puesta en funcionamiento han de llevarse al desguace. Bueno, aquí lo que nos pide el enunciado es que razonemos si este arrendamiento da lugar a un reconocimiento de, en este caso, los tranvías en el activo del balance. Es decir, si lo consideramos financiero o si lo consideramos operativo. Bien, ¿qué nos dice la norma en este caso, ¿no? Fijaos que no nos habla de que haya opción de compra, nos habla de unos tranvías de un contrato de alquiler por 5 años, prorrogables durante 15 años más, a conveniencia o a decisión del arrendatario. Aquí el interés de la empresa arrendataria probablemente no esté tanto en los tranvías, sino en la explotación de los restaurantes que hay en la playa que menciona, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que la duración total, presumiblemente, del alquiler pueda llegar a alcanzar los 20 años, que coincide con la vida económica de los tranvías, que viene a ser entre 20 y 22 años, podríamos llegar a la conclusión de que, aunque no hay un acuerdo por el que se transfiere la propiedad de los mismos, sí que a efectos prácticos los riesgos y beneficios
inherentes a la misma sí que se transfieren, ¿no? O sí que se pueden llegar a transferir, ¿no? Vamos a ver, a repasar lo que nos dice el Plan General de Contabilidad cuando no hay opción de compra y no... Bien, dice contratos en los que de la propiedad del activo se transfiere o de sus condiciones se deduzca que se va a transferir eh, al arrendatario al finalizar el plazo. Dice contratos en los que el plazo del arrendamiento, en este caso incluida la prórroga, coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo. Dice, el plazo del arrendamiento es el periodo no revocable para el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción. Yo creo que aquí la empresa en este caso, conoce con antelación que va a ejercer, si sigue explotando los restaurantes, si sigue teniendo interés en la explotación de los mismos, que va a ejercer digamos, ese alargamiento del, del plazo de arrendamiento. Por lo tanto, la respuesta que tendríamos que dar en este ejemplo sería que el arrendamiento lo vamos a calificar como financiero, ¿vale? El contrato comprende la práctica totalidad de la vida económica del activo. Se puede suponer que la empresa ejercerá la prórroga, ya que el buen funcionamiento de los tranvías le asegura la afluencia de personas a las playas en las que se encuentran sus restaurantes. Ello completaría un periodo total de 20 años cubriendo la práctica totalidad de la vida económica, en este caso, de los tranvías. Por lo tanto, esa sería la respuesta basada en el apartado de la norma que acabamos de leer. El segundo caso nos dice lo siguiente, dice, formalizamos un contrato de renting sobre un equipo informático por 4 años. El valor razonable del equipo es 72.000. Pagamos 4 cuotas anuales de 23.000 cada una, de las cuales el 10% es en concepto de mantenimiento del equipo, que hay que recurrir al concepto de pago mínimo a la hora de hacer la valoración. Tenemos que tener en cuenta que el pago va a ser de 23.000, pero de aquí el 10% es en concepto de mantenimiento, concepto que excluiríamos de lo que es eh, el pago mínimo. ¿De acuerdo? Bien, aquí la norma nos dice que en aquellos casos en los que al comienzo del arrendamiento el valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado, que nos dice que es de 72.000. Bueno, pues vamos a hacer los cálculos, vamos a hacer los cálculos y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Bien, los pagos mínimos ascenderían a 20.700 euros, es decir, 23.000 por el 90%. Por lo que el valor actual, aplicando el valor actual de una renta constante de 4 términos con un tipo de interés del 6%, que es el que nos da el enunciado, sería de 71.727,69, lo cual representa pues prácticamente el 100% del valor razonable. Es decir, consideraríamos que este arrendamiento, aunque sea un contrato de renting, como nos dice el enunciado, no existiendo una opción de compra definida en el contrato, lo consideraríamos a pesar de ello como arrendamiento financiero y por lo tanto reconoceríamos en este caso el elemento dentro del activo. Vamos con el tercer caso que nos plantea el enunciado. Dice, arrendamos un local destinado a instalar nuestras oficinas en el mismo. La renta anual es de 10. El contrato contempla la posibilidad de adquirir por nuestra parte el local al finalizar el contrato por un importe de 200. El plazo del arrendamiento es de 8 años. El valor razonable del local es de 150. Se supone que al firmar el contrato. Y al finalizar el contrato se espera que su valor razonable sea de 120.
Bueno, fijaos que aquí mm, hay hay una opción de compra por importe de 200. Lo que hay que evaluar es si, dados los estudios, los valores, las valoraciones que se hacen en el momento inicial, si se va a ejercer dicha opción de compra o no. Fijaos lo que nos dice el Plan General de Contabilidad. Nos dice cuando de las condiciones económicas se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del contrato. Dicho acuerdo se reconocería como financiero. En un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los ingresos y beneficios inherentes a la propiedad cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción. Bueno, aquí en este caso en el momento inicial, teniendo en cuenta que hemos firmado una opción de compra de 200 y teniendo en cuenta que al finalizar el contrato el valor razonable sería de 120, lo normal es que la empresa no ejercite la opción de compra, puesto que es muy superior al valor razonable que va a tener dicho activo. Por lo tanto, a pesar de que tenga opción de compra, vamos a calificar el arrendamiento como operativo y a reconocer un gasto dentro de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, en este caso de 10, un gasto anual de 10. Esa sería la respuesta que daríamos. Se trataría de un arrendamiento operativo, por lo tanto no incorporaríamos el elemento al activo, puesto que no se espera que la empresa ejerza la opción de compra, debido a que el precio de la misma supera el valor razonable del activo. Nosotros hemos tomado como referencia el valor razonable en el momento de la finalización del contrato. En consecuencia, no puede suponerse que se vayan a transferir los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Bien, y en el cuarto caso, que es el último que nos plantea este supuesto, dice arrendamos un camión firmando un contrato de renting por 4 años. Se estima que finalizado el plazo estipulado, el valor razonable del camión será de un 5% del valor al formalizarse el contrato. Nuestra empresa se compromete a pagar al arrendador las pérdidas que hayan podido sufrir el valor del camión por debajo de dicho valor residual. Bien, ¿qué dice la norma al respecto? Fijaos que dentro de lo que hemos comentado antes, nos dice que aunque no exista opción de compra, como es este caso, dice los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario, que es lo que nos dice el enunciado. Ahora bien, dicho valor razonable del valor residual es solamente de un 5%, por lo tanto no es significativo. Es decir, a pesar de que se cumple, de que el arrendatario em, se responsabiliza, por así decirlo, de las fluctuaciones del valor razonable, al ser este de escasa cuantía, no, digamos que no nos hace pensar que se transfieran los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, que es al fin y al cabo la cuestión más importante, ¿no? Dice, en un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar. Em, y en el primer caso, es decir, la primera definición dice cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. En este caso, a pesar de que el arrendatario se hace cargo de las fluctuaciones, no se pueden, de las condiciones del acuerdo, deducir que se transfieren los riesgos y beneficios. Por lo tanto, vamos a considerar el arrendamiento como operativo y, por lo tanto, no vamos a incluir dicho elemento dentro del activo. Dice, a pesar de que la empresa asume el riesgo de las fluctuaciones en el valor razonable, al ser este poco significativo, no se puede suponer que se transfieran los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Bueno, esto sería
Por lo tanto, este primer caso práctico que vamos a estudiar, el segundo va a hacer referencia a este apartado 3 de la norma, cuando nos habla de una venta con arrendamiento financiero posterior, es decir, lo que conocemos como leaseback. Vamos con el caso. En este caso es un apartadito de un supuesto extraído de técnicos de Hacienda, concretamente de técnicos de Hacienda turno libre de 2010, de la convocatoria de 2010, supuesto 3, el apartado 2. Dice lo siguiente. Dice, el 1 de enero de X1, la sociedad vende un edificio de su propiedad a una sociedad de leasing en 10 millones de euros. El precio de adquisición fue de 20 millones y la amortización anual de 1 millón, siendo la acumulada en ese momento de 11 millones de euros. Dice, está previsto que su vida útil finalice el 31 del 12 de X9. Simultáneamente, hasta ahí sería una venta, ¿no? Si solamente fuese esta la operación, sería una venta de inmovilizado, ¿no? Pero fijaos lo que dice, dice, simultáneamente se procede a la firma de un contrato de arrendamiento financiero sobre ese mismo edificio, por el que se pagarán 8 cuotas de 1.600.000 cada una, a la fecha de cierre del ejercicio actual y los siguientes. Además, abonará por la opción 102.530 euros, es decir, que no quedan pocas dudas de que va a ejercer la opción de compra debido a su escasa cuantía. Por lo tanto, estamos ante una operación de cesión de un activo con el pacto o el acuerdo de simultáneo de un arrendamiento del mismo. Dice, trabajo a realizar, realice las anotaciones contables que considere oportuno para cada apartado en las siguientes fechas, teniendo en cuenta que el tipo de interés efectivo es del 6%. Bueno, nos lo pide al 1 de enero de X1, 31 del 12 de X1 y el 31 del 12 de X8. Dice, el opositor debe hacer abstracción de las consideraciones fiscales derivadas de las operaciones. Bien, nos vamos a ceñir, por lo tanto, a lo que nos pide los apartados 1, 2 y 3 a estas fechas. Bueno, tenemos claro que, bueno, tal y como hemos comentado antes, cuando por las condiciones económicas de una enajenación, en este caso de una venta, conectada al posterior arrendamiento de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de financiación y en consecuencia se trate de un arrendamiento financiero, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá beneficios ni pérdidas derivadas de esa transacción. Es decir, como hemos comentado antes, hasta un determinado punto del enunciado se trataría de una venta de inmovilizado, reconociendo en ese caso un posible beneficio o pérdida, ¿no? Bien, en este caso, como está conectado a un arrendamiento financiero posterior, nos dice que nos dice lo siguiente. Dice, adicionalmente, registrará el importe recibido, los 10 millones, con abono a una partida que ponga de manifiesto el correspondiente pasivo financiero. Es decir, que de lo que se trata es fundamentalmente de una operación de financiación en la que surge un instrumento financiero, en este caso un pasivo financiero, a cambio del importe recibido y con la garantía, aquí en este caso el edificio actuaría de garantía de la operación, ¿de acuerdo? Porque desde un punto de vista estrictamente jurídico, el edificio pasa a ser de la propiedad, a formar parte de la propiedad de la entidad de leasing, de la entidad financiera. La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método de tipo de interés efectivo, es decir, mediante cuadro de coste amortizado. Bueno, vamos con la solución a este ejercicio. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y esto os aconsejo que lo hagáis porque en este caso vamos a ver que efectivamente los importes que nos da el enunciado coinciden, los 10 millones que recibimos, las cuotas,
las 8 cuotas de 1.600.000 y la opción de compra, si lo planteamos en una equivalencia financiera, vemos que efectivamente que al 6% de tipo de interés se cumple y por lo tanto confirmamos que el tipo de interés efectivo que nos da el enunciado es del 6%. Nos podemos encontrar, la pregunta sería, ¿nos podemos encontrar en el examen que no coincida el tipo de interés que nos da el enunciado con el tipo de interés que mostraría esta equivalencia financiera? Pues nos podemos encontrar y de hecho en ocasiones lo hacen así. Claro, esto ante una situación de este tipo, ¿qué haríamos? Yo por eso veis que lo primero que hago es comprobar la equivalencia financiera entre los datos que nos da el enunciado y los importes y el tipo de interés que nos da. Bien, en el caso en el que nos dé una serie de importes y el tipo de interés efectivo o el tipo de interés que nos da el enunciado no coincida, mi consejo es que planteéis la equivalencia financiera y halléis vosotros el tipo de interés efectivo, puesto que si no, el tipo de interés que da el enunciado no os va a permitir realizar un cuadro de coste amortizado en el que cuadren los importes. Es decir, para que cuadren los importes, el tipo de interés efectivo tiene que salir de esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión está en, primero, comprobar y si vemos que no coincide, hallar el tipo de interés efectivo en base a los datos que nos da el enunciado. ¿De acuerdo? Bueno, calculamos el coste amortizado para esas fechas que nos pide el enunciado. Los tres apartaditos que nos pide el enunciado. Para ello vamos a realizar una serie de cálculos. Yo aquí también os aconsejo que en lugar de hacer el cuadro de coste amortizado completo de los 8 años, que vayáis digamos, a los importes de las fechas que nos pide el enunciado. Vais a perder menos tiempo y vais a demostrar que tenéis un mayor dominio de la matemática financiera. ¿De acuerdo? Sobre todo por el tiempo, es en este caso, lo más importante. Claro, eso exige que tengáis una cierta soltura con este tipo de cálculos financieros, ¿no? Entonces vamos al año 1, en el que, por una parte, los intereses del primer año, que son al 6%, ascienden a 600.000, por lo que la cuota de amortización financiera del préstamo, de la financiación, será la diferencia entre el pago, es decir, la anualidad, 1.600.000, menos la cuota de intereses, que es 600.000. Por lo tanto, la cuota de amortización del préstamo es de 1.000.000. Esto nos hace falta para contabilizar el primer asiento, en el cual la parte de la financiación a corto plazo es de 1.000.000 y por lo tanto la financiación a largo plazo será del resto, hasta llegar a los 10 millones que nos han prestado. Y de aquí vamos a tratar de dar un salto hasta el año 8, que es el último apartado que nos pide el enunciado. Fijaos que nos pide el año 1, tanto el inicio como el final, y el 31 de diciembre del año 8. Por lo tanto, vamos a tratar de llegar al año 8, del cual conocemos que los pagos finales ascienden a 1.600.000 más la opción de compra. En total, 1.702.530. Eso sería a 31 de diciembre del año 8. Por actualización, vamos a calcular cuál sería el coste amortizado, es decir, la deuda viva, el capital vivo, al comienzo del año 8, el 1 de enero. Para ello, lo que hacemos es actualizar dicho importe un año, 1.700.530 por 1 más el tipo de interés elevado a menos 1. ¿Vale? Este sería el coste amortizado a 1 de enero del año 8. Y de aquí vamos a calcular la cuota de intereses. Hay otras formas de resolver esto, vamos, yo lo he resuelto así. Bien, la cuota de intereses será el 6% sobre el capital vivo al comienzo del año 8. 96.369,62. Y por tanto, la cuota de amortización del último año, del año 8, será la diferencia entre la anualidad a pagar. Recordad que la anualidad comprende el 1.600.000 más la opción de compra.
Por lo tanto, el importe de la anualidad menos la cuota de intereses. Eso nos dará 1.600.000, 606.160,38. ¿Veis que coincide, como en cualquier cuadro de coste amortizado, el penúltimo capital vivo con la última cuota de amortización? Eso siempre, siempre es una manera de comprobar que lo estáis haciendo bien. Bueno, pues vamos con los asientos, que nos pide 1 de enero de X1. La operación es una operación financiera. Veis que no damos de baja el activo y a cambio recibimos un dinero en bancos y reconocemos un pasivo financiero descomponiéndolo entre corto y largo plazo. 1.000.000 corto plazo, 9 millones a largo plazo. A 31 de diciembre lo que contabilizamos es el devengo de intereses que hemos calculado previamente, gastos financieros, intereses de deudas, por lo tanto, a intereses a corto plazo de deudas. Y si queremos contabilizar el pago de la primera anualidad, cargamos a la cuenta intereses a corto plazo de deudas, acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, 1.600.000 en total, como veis, a bancos 1.600.000. Y hacemos la reclasificación de la segunda cuota de amortización, pasándola del largo al corto plazo. Para ello vamos a hacer un cálculo. El capital vivo al comienzo del año 2 será de 9 millones de euros, ¿vale? Que multiplicado por el 6% nos daría una cuota de intereses para el año 2 de 540.000. Teniendo en cuenta que la anualidad es de 1.600.000, la diferencia será 1.060.000, será la cuota de amortización que pasa del largo al corto plazo. Y hacemos la reclasificación. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo a acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo por 1.060.000. Bien, y por último, a 31 de diciembre del año 8, ya tenemos todos los importes, simplemente es el devengo de intereses, tal y como hemos hecho antes, pero con el importe exacto de los intereses que corresponden al año 8, 96.369. Os recuerdo cómo lo hemos calculado, lo hemos hecho aquí, ¿vale? Hemos determinado los pagos a final del año 8, que incluyen la anualidad más la opción de compra. Hemos hallado el coste amortizado al comienzo del año 8 por actualización de un año y de ahí, aplicando el tipo de interés del 6%, calculamos la cuota de intereses, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho. Bien, entonces calculamos los intereses y pagamos la última anualidad, junto con la cuota de amortización que también la hemos calculado. Veis que aquí va incluida la opción de compra. Bien, por hoy nada más. Como siempre, os agradezco si le dais un like al vídeo, si os ha gustado, sobre todo si lo compartís con aquellas personas que creáis que le pueden interesar este tipo de vídeos. De esa manera contribuís a que el canal, pues si muestra interés a otras personas, pues siga vivo, ¿no? Siga grabando vídeos. En el próximo vídeo vamos a hablar de los activos no corrientes y los grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, es decir, de la norma séptima del Plan General de Contabilidad. Vamos a trabajar un poco la norma y lo fundamental y a ver un caso práctico que probablemente sea de examen de oposición. Bien, nada más. Simplemente recordaros que si queréis contactar conmigo para informar sobre cursos de preparación o cualquier otra cuestión que tenga que ver con los vídeos, podéis hacerlo a través de la página web www.tomascasaspreparador.es o por correo electrónico a segundoejercicio@gmail.com.
Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.